El Señor me los bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Una vez orando por un hermano que buscaba el bautismo del Espíritu Santo. Once praying for a brother that wanted the baptism of the Holy Ghost. Y ustedes que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, Those that have decided to obtain the baptism of the Holy Ghost. Entienden a veces el tiempo que se necesitan la oración. Understand the time that we need to pray. Y yo le decía al hermano, porque él llevaba un rato y se veía pues el hermano agotado ya. And he seemed exhausted. Y yo le decía al hermano, And I told the brother, hermano, usted no se canse, que Dios no se cansa. brother, don't get tired, that God never gets tired. Y les quiero decir a ustedes, So I want to tell you, hermanos, no se cansen. brothers, don't get Que tired. Dios no se cansa. That God never gets tired. Gloria a Dios. Bueno, damos entonces la segunda parte. So we're going to go into the second portion. Déjeme refresco la memoria aquí. Let me refresh my memory here. La segunda parte tiene que ver con gobierno teocrático. Second part is with the theocratic government. Y yo creo que el hermano Noé Solís puso entre signos de interrogación And I believe the brother put in the question marks. la asamblea, el cuartel general, la Biblia o Dios. The General Assembly, headquarters, the Bible or God. Tremenda pregunta. What a tremendous question. Pero vamos a ver lo que el Señor nos quiere ayudar en esta noche Let's see what the Lord wants to help us a compartir. to share. Amén. Amén. La primera parte que voy a estar compartiendo, So the first question I'm going to be sharing, en verdad tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. it has to do with the inspiration of the scriptures. Si me pongo a meditar en la pregunta, If I think in a question, de las tres cosas que se mencionan en la pregunta, and the three things that are mentioned in the question, la asamblea, cuartel general, General Assembly headquarters, la Biblia o Dios, the Bible or God, yo creo I believe que si no fuera por la Biblia, it wasn't because of the Bible, no estuviéramos aquí. we would not be here. Porque ¿quién va a conocer a Dios Because who's going to know God si no tenemos la palabra? if we don't have the Word? Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo? So then what are we doing? La Biblia The Bible es la revelación de Dios is the revelation of God al hombre to man de su persona. of His person. Amén. Entonces, si no tenemos la Biblia, So if we don't have the Bible, ¿cómo vamos a conocer a Dios? how are we going to know God? ¿Cómo vamos a conocer de su plan How are we going to know about His plan de salvación? of salvation? Su plan acerca de la iglesia de Dios His plan concerning the Church of God? y pues mucho menos de un cuartel general. And obviously from a general headquarters. Amén. Entonces conviene, yo creo, empezar desde ahí hablando de la palabra de Dios. So I believe it's very well convenient to start there speaking of the Word of God. Vuelvo a decir, porque si no tenemos la palabra de Dios, Because if we don't have the Word of God, nada tenemos. we don't have anything. Amén. La Biblia nos dice en el libro de San Juan, The Bible tells us in the book of John, capítulo 1 y versículo 1. chapter 1, verse 1. Empecemos ahí. Let's start there. Dice, en el principio, It says, in the beginning amén, era el verbo. was the Word. ¿Y qué dice? Y el verbo And the Word era con Dios. was with God. Y el verbo And the Word era Dios. was God. En el principio. In the beginning. Amén. Yo creo un poquito más adelante aquí mismo, And I believe a little bit further down, versículo 14, verse 14, dice, y aquel verbo and that Word fue hecho carne. was made flesh. Amén. Amen. Entonces, nosotros no escribimos este libro, So we didn't write this book. no lo entregaron. They gave it to us.
Dios en carne. God in flesh. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word. El verbo era con Dios The Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, versículo 13 al 17? verse 13 to 17. A Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 17 dice que nos ha librado Dios, amén, de la potestad de las tinieblas y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Así es. Y luego dice Colossians 1, 13 through 17. En Who el- hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. hablando del verbo, Speaking of the Word, el cual es la imagen del Dios invisible, Who is the image of the invisible God, el primogénito de toda criatura. the firstborn of every creature. Porque por él, For him, el verbo, the Word, Jesucristo, Jesus Christ, que dice la Biblia, en el principio era el verbo. that the Bible tells us in the beginning was the Word. Porque por él fueron criadas todas las cosas For by him were all things created, que están en los cielos y que están en la that tierra, are in heaven and are in the earth, visibles e invisibles. visibles and invisibles, Sean tronos, sean dominios, whether they are thrones or dominations, sean principados, sean potestades, or principalities or powers. todo fue creado por él All things were created by him y para él. and for him. Amén. Y él, And him, el verbo, the Word, es antes de todas las cosas. is before all things. Y por él, And by him, todas las cosas subsisten. all things consist. Entonces, sin la palabra Without the Word de Dios, of God, nada es. there's nothing else. aleluya. Así es. Aleluya. Aleluya. Dios ayúdanos. Aleluya. Amén. Amen. La escritura nos dice en el libro de Génesis una y otra vez, The Word of God tells us in the book of Genesis 1 and over and once en again, ese primer capítulo especialmente, especially the first chapter. y dijo Dios, And God said, y él habló, He spoke, y de la nada and out of nothing, las cosas aparecieron. things appeared. Ahora usted dígame, ¿quién tiene ese poder? So now you tell me who has the power Para hablar y de que la nada to speak and out of nothing, aparezcan las cosas. things will appear. Aleluya. Amén. El hermano Smith, el obispo Smith, él contaba un chiste Our Brother Smith would used to tell us a joke de que los hombres decían que ellos pueden hacer todo lo que Dios ha hecho. The man can say, oh, we can do all things that God have created. Todas las invenciones que los hombres han inventado. All the inventions that man has done. Escuchándolos Dios, Listening God to them. Dios les dice, entonces hagan al hombre. Then God told him, make man. Entonces el hombre Then man tomó de la tierra. took out of the dirt. Dios le dijo, no, And God said, no. haz tu propia. I said, you make your own. Porque el hombre no puede. Because man can't. Pero la Biblia nos dice But the Bible tells us que el verbo, that the Word, Jesucristo, Jesus Christ, la palabra, the Word, que por él fueron criadas todas las cosas. by him all things were created. Amén. Amen. Gloria al Señor. Y él es antes de todas las cosas. And he is before all things. Amén. Y por él And by him todas las cosas all things subsisten. exist. Aleluya. Entonces, Therefore, no podemos hablar we cannot speak de la asamblea, of the assembly, del cuartel headquarters, y de Dios or God himself
Porque si no tenemos la palabra, if we don't have the word? ¿cómo vamos a conocer a Dios? How are we going to know about God? Alguien le predicó, lo testificó a usted Someone preach and witness you de la palabra. of the word, Y usted ha llegado a conocerlo más y más and you begin to learn more and more porque ha escudriñado because you have researched la palabra. the scriptures, Es lo más importante. which is the most important. Amén. Y en su palabra And in its word, nos damos cuenta we know quién es Dios who is God para nosotros. for us. Nos damos cuenta de su iglesia, We know about his church, de su gobierno, of his government, de la necesidad de la Asamblea General the need of the General Assembly, y de un cuartel general. and of a headquarters. Gloria a Dios. La doctrina de la inspiración de las Escrituras The doctrine of the inspiration of the scriptures. le da a la fe cristiana It gives to the Christian faith dónde pararse. where to stand. Amén. Lo cual es más seguro Which is more certain que el razonamiento humano, than the human rationalizer, el método científico the scientific method, o cualquier tribunal judicial. or any juridical tribunal. La doctrina de la inspiración The doctrine of the inspiration de las Escrituras. of the scriptures. Creemos lo que nosotros hemos llegado a creer, We believe what we have believed, no porque entendemos todas las cosas not because we understand all things o conocemos todas las or cosas. know all things, Amén. Pero creemos lo que creemos no porque siempre entendemos cómo Dios obra and we believe what we believe not because we understand how God works o por qué Dios hace algo, or why God does certain things, sino debido a que creemos que la Biblia but because we believe the Bible es la palabra de Dios. is the Word of God. Amén. No tenemos todas las respuestas, We don't have all the answers. no conocemos el todo de todo, We don't know all things, pero sí estamos seguros but we are sure de que la Biblia es la palabra de Dios, that the Bible is the Word of God, inspirada por Dios. inspired by God, Gloria a Dios, aleluya. Y que ella enteramente and that itself whole, y verbalmente verbally, es dada por Dios. is given by God Amén. Gloria a Dios. Sin error without error o falla or fault en todas sus declaraciones. in all its declarations. Amén. En todas. In all. El hecho de que el hombre cayó en el principio The fact that man fell at the beginning y se alejó de Dios, and got away from God, lo ha dejado ignorante left him ignorant de los propósitos of the purpose y medios and ways de la salvación de Dios, of God's salvation, aparte de las Escrituras. besides the scriptures. Amén. Sin la cual él es incapaz de conocer Without he's incapable of knowing si puede o no puede. if he can or can't. Es decir, él es incapaz de darse cuenta In other words, he's unable to notice de que está en peligro that he's in danger de perder su alma. to lose his soul. Amén. Gloria a Dios. Cuán importante es la How palabra. important is the Word of God. Amén. Gloria al Señor. Debido a que es absolutamente vital Because it's vital para nuestro destino eterno for eternal destiny saber cómo encontrar aceptación de Dios to know how to find acceptance by y God conocer su voluntad para nosotros. and to know His will for us. La doctrina de la inspiración de las Escrituras The doctrine of the inspiration of the doctrine of the scriptures, es fundamental. it's fundamental. Amén. Gloria al Señor. La Biblia The Bible habla speaks con autoridad absoluta with authority, e incuestionable. unquestionable. Amén. La gente puede cuestionar la Biblia, People may question the Bible, pero ella es infalible. but she's infallible. Amén.
Las personas pueden pelear contra la verdad, People can fight against truth, pero but la palabra de Dios siempre va a triunfar. the word of God will always triumph. No podemos perder con la palabra de Dios. You cannot fight against the word of God. ¿Qué es inspiración? What is inspiration? Este vocablo This word or vocabulary, se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. it is found in 2 Timothy 3:16. Dice la palabra de Dios, The word solamente of God says, una porción voy a leer ahí. I'm just going to read a portion. Toda escritura, All scripture, amén, es inspirada divinamente. it says, is given by inspiration. Toda escritura, All scripture. amén. Amen. Desde el principio From the al beginning fin. into the end. Esto significa que la palabra de Dios This means that the word of God, escrita written, es igualmente is the same, autoritiva with the same authority e igualmente infalible and infallible como el pronunciamiento verbal as the verbal pronunciation de Dios mismo. of God Himself. Porque Dios inspiró Because God inspired al hombre man para escribir lo que aquí tenemos. to write what we have. Amén. Amen. No fue invención del It hombre. was not man's invention. Amén. Señor, amén. Es importante que entendamos algo. It's important to understand something. La diferencia entre revelación e inspiración. The difference between revelation and inspiration. Revelación es el impartimiento de la verdad. Revelation, it is sharing the word Y esa verdad revelada por Dios mismo and God being revealed by God Himself al hombre. to man. Si Dios no revela, If God does not reveal, el hombre jamás conoce. then man will never know. Amén. La revelación divina. The divine revelation. Si Dios no nos muestra, no nos revela, no nos enseña, If God does not show us, does not reveal it to us, jamás el hombre puede conocer. man will never be able to know. Inspiración se refiere Inspiration means a la recepción to the reception, y grabación de la verdad. the recording of the truth. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de la Biblia. And that's what we're speaking when we speak about the Bible. Dios habló, God spoke, ellos recibieron they receive, y grabaron. and they record. Inspiración. Inspiration. Amén. ¿Quién es el que inicia Who is the one that initiates en la inspiración? in the inspiration, En la inspiración divina. in the divine inspiration? Esa inspiración divina que tiene que ver con la palabra escrita The divine inspiration that has to do with the written word. es Dios. It is God. Él es el impulsor principal de la inspiración. It's the main factor of that inspiration. Segunda de Pedro 2 of Peter 1:21. 1:21. Amén. Dice la Biblia, segunda de Pedro 1:21. 2 of Peter 1:21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, For the prophecy came not in old time by the will of man, sino los santos hombres de Dios hablaron, but the holy men of God spake siendo inspirados as they were moved del Espíritu Santo. by the Holy Ghost. Amén. Si el Espíritu Santo no los inspira, If the Holy Ghost would not inspire them, entonces los hombres nunca hubiesen hablado then man would never spoke, y nunca hubiesen grabado. would never record. Pero esto es de Dios. But this is of God. Todo lo que aquí está escrito Everything that is written es de Dios. is of God. Dios se movió, God moved. es decir, reveló, In other words, He revealed, y el hombre habló, and man spoke. es decir, él fue inspirado. He was inspired. Amén. Aleluya. Dios reveló, God revealed, dio revelación, gave revelation, y el hombre grabó. and man recorded. Fue inspirado Was a inspired grabar to record por el Espíritu Santo. by the Holy Ghost. Aquellos de ustedes que en algún momento se han sentado a escribir, Those that
whom you may sit down to write. No es fácil. It's not easy. Estar sentado mucho rato ahí escribiendo. To be sitting for a while Se writing. necesita inspiración. You need inspiration. Cuando usted va a preparar un mensaje When you're going to prepare a message o una enseñanza, or a teaching, que si Dios no le ayuda, if God will not help you, ay de mí, then help me. porque se necesita una inspiración de Dios. Because you need inspiration of God. Y estos hombres And these men recibieron de Dios receive of God, y luego fueron inspirados, and later they were inspired. y ahora tenemos la Biblia frente a nosotros. Now we have the Bible before us. Amén. Es a través de la revelación de Dios It's through the revelation of God que Dios comunicó su palabra. that God communicated His Word. La Biblia nos dice a los santos hombres The Bible says to the holy man de Dios. of God, Amén. Pero a los santos hombres de Dios. but to the holy man of God. Amén. Amen. Amen. A través de la inspiración, Through inspiration, ellos entonces hablaron then they spoke según fueron impulsados por el Espíritu Santo. as they were impulsed by the Holy Ghost. No fue palabra propia. It was not their own Por words. eso que la Biblia dice que la profecía no fue en los tiempos pasados, That's why the scripture said the prophecy in the old time traídas por la voluntad humana, was not brought by human inspiration, sino que Dios se movió. but God got moved. Y ellos no pudieron hacer otra cosa And they could not do no other things sino hablar. but to speak. Amén. Que Dios nos dé esta misma inspiración. That God can give us the same En inspiration el tiempo en el cual estamos in viviendo, the times in which we are living, para que podamos hablar, so we can speak, compartir la palabra. share the word. Amén. Muy bien. Y al estar ellos llenos del poder And being filled with power, movedor del Espíritu Santo, moved by the Holy Ghost, entonces ellos escribieron la revelación que Dios les dio then derived the inspiration that God gave them exactamente como Dios exactly as God se la dio. gave it to them. Qué lindo. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. Y lo escribieron exactamente And derived it exactly sin error alguno. without error. Amén. Gloria al Señor. Para la iglesia de Dios, For the church of God, la autoridad de las Escrituras the authority of the scriptures es de suma importancia. is so much importance. Es una preocupación fundamental It's the fundamental worry para la iglesia for the church en cada época. in every time or ages. La Biblia es la fuente The Bible is the fountain de lo que nosotros creemos. of what we believe. Amén. Ella es la fuente She is the source de lo que nosotros creemos. of what we believe. Amén. Por lo tanto, Therefore, si nuestra fe, if our faith, nuestra predicación our preaching ha de tener validez, will have any validity, ella tiene que tener un fundamento she will need to have a fundamental, seguro secure, e infalible. and infallible. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si tiene tal fundamento And if he has such fundamental en las eternas e inerrantes escrituras, in eternal scriptures, o más bien es una declaración, it's a declaration. si tiene, If he has amén, ese fundamento. such fundamental, Porque la palabra de Dios, because the word of God, las escrituras, the scriptures, son tan fiables they're so trustworthy como Dios. as God himself. Amén. Si Dios es fiel, If God is su faithful, palabra es fiel. his word is faithful. Porque Aleluya. las escrituras son exhiladas por Dios. As the scripture given by God, Él inspiró al hombre inspire man desde la misma esencia de su propio ser. from the same essence of himself. Amén. Y por eso que tenemos la palabra de Dios. And that's why we have the word of God. La inspirada palabra de Dios. The inspired word of God. Que no la tenemos por voluntad humana. And we don't have it like human will. Así es. Amén. Amén. Muy bien. Un poquito acerca de la palabra, un poquito más acerca de la A palabra. little bit more of the word of God. Amén. La palabra de Dios The word of God, escrita written, es superior it is superior a cualquier otro método to any other method de comunicación de Dios. of God's communication. Amén. Amén.
Yo nunca he tenido la experiencia I never had that de experience escuchar la voz audible de Dios. to hear the voice himself of God. Quizás algunos de ustedes sí. Perhaps maybe some of you. Bienaventurados son. You are Pero le doy gracias a Dios por la palabra de But I Dios. thank God for the word of God. De ahí Él comunica conmigo. Because through that, it communicates to me. Una vez leí One time I was reading, y compartí aquí en California la otra vez que estuve, and I was sharing California the last time I was here, que hemos leído muchos libros, that we have read many books. pero este es el único libro But this is the only book que nos lea a nosotros. that reads us. Amén. Amén. Ver en un espejo y escudriña nuestro corazón. And he searches our hearts. Nos lee a nosotros He reads us. y luego nos dice quién soy. Then he tells us who we are. Este es el libro a través del cual Dios comunica con nosotros. This is the book and the source, the way God communicates to No us. solamente nos dice quién es Él, Not only tells us who he is, pero nos dice quién somos but nosotros. also tells us who we are. Qué linda comunicación. What a wonderful communication. Gloria a Dios. La Biblia siempre será la autoridad final en todas nuestras decisiones The Bible is the final authority in all our decisions en la iglesia de Dios. in the Church of God. Amén. Tanto privadamente como corporalmente. Privately or corporate. Escuchen lo que A.J. Tomlinson afirmó A.J. Thomason affirmed en el 1912 en su mensaje anual. in their General Assembly annual message, 1912. Nunca ha sido nuestra costumbre tratar de ajustar las escrituras It has never been our custom to deal with the scriptures para nuestra conveniencia for our own y convenience adaptación, and adaptations, pero siempre nos hemos propuesto but we have always purposed ceder nuestros puntos de vista to share our points of view y armonizar todo para ajustarnos a las escrituras, and to harmonize everything to adjust to the scriptures, las cuales estamos obligados a defender. which we are obligated to defend. Amén. La palabra de Dios. The Word of God. Ella no se ajusta a nosotros, She will not adjust to us. nosotros a ella. We will adjust to her. Amén. Amen. Imagínense en lo más secreto de su ser, Imagine in the most secret of yourself, allá en el interior, in that interior, en ese lugar secreto, in that secret place, donde todas las decisiones where all the decisions referente a tus valores in reference to your values y conducta se toman, and conduct will take place. ahí a solas, They're alone. ese lugar secreto. A secret place. Ahí en ese lugar, en esa sala se encuentra In that place, in that living room, esa sala de consejo, you have the room of counsel. y alrededor de esa mesa de consejo And around the table of counsel, están ahí sentadas todas las fuerzas they are sitting all the forces e influencias que ayudan a formar tu persona, and influence that makes the formation of your person. las cosas que te hacen a ti ser la persona que eres. The things that make you be who you are. Ahí en ese lugar están la voz o el consejo de tus padres, In that place, you see or hear the counsel of the voice of your parents. tus colegas y tu cultura también Your se colleagues encuentra ahí. or your culture, it's found there. Y todos los libros que tú has leído. In all the books that you may have read, Amén. Tu posición, your position, y ahí también se encuentra la Biblia. and you find there the Bible. Amén. Ahora, Now, ¿qué es lo que debes hacer tú? what do you need to do? ¿Qué es lo que debo hacer yo? What is it that I need to do? Sentado en esa mesa, Sitting in such table, en esa sala de consejo, in that council room, con todas estas cosas. with all these things. Amén. Por cierto que podemos escuchar, We can hear, prestar atención pay attention a todo, to all, a todos los miembros de ese consejo, to all the members of that council. porque seguramente lo que te quieren decir
es importante Because certainly what they want to tell you, it's important para ti. for you. Amén. Gloria a Dios. Pero después But after, debes permitir que la palabra de Dios you will need to allow the Word of God tenga la voz to have the voice de determinación final of final determination en la decisión que tú vas a tomar. in the decision you will take. Amén. Salmo 119, 11 Psalms 119, 11 y 105 and 105. dice: lámpara es a mis pies tu palabra Light is to my feet your word, y and light to my path. el 105, versículo 105, en mi corazón, In my heart, ¿cómo dice? what does it say? He guardado tus dichos. I hid your word. ¿Para qué? For what? Para no So pecar I will not sin contra ti. against thee. Solamente existe un volumen There's only one volume that exists de todos los libros de este mundo of all the books of His Word que tiene el derecho that has the right de ser llamado el libro. to be called the book. Amén. Y es este que tenemos aquí. And that's what we have in here. Porque este proviene de Dios. Because it comes from God. Amén. Es la única autoridad absoluta. It's the only infallible authority. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, The Bible says, heaven and earth might pass, mas mi palabra but my word permanece para siempre. will stay forever. Todo cambia. Everything changes, Amén. Pero la palabra de Dios but the word of God es la misma hoy, is the same y today, para siempre y por la eternidad. forever and Aleluya. Gloria al Señor. Y es la Biblia and it is the Bible, la única fuente confiable the only trustworthy source para las instrucciones for the instructions de la iglesia de Dios. of the Church of God. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, Señor. La única fuente confiable. The only trustworthy source. Amén. Escuchen lo que dijo M.A. Tomlinson. Listen what M.A. Thomason said. No escribí el año aquí, pero I didn't wrote the year that he said it, voy a leerlo. but I'm going to read it. Cuando llegó el tiempo para que la iglesia de Dios When it came time for the Church of God surgiera de la edad oscura, to arise from dark ages, la tierra firme para ese surgimiento the earth for that time fue expresada por A.J. Tomlinson en estas palabras. was expressed by A.J. Thomason through these words. Bueno, Well, si ustedes toman toda la Biblia correctamente if you dividida, take the whole Bible as the Word of God correctly divided, entonces esto la hace que sea la iglesia de Dios. then this makes it to be the Church of God. La iglesia no resurgió The church did not arise hasta que no dijo until it was said, y afirmó and it was firm, esta verdad this truth, de que toda la Biblia that the whole Bible, correctamente dividida rightly divided, es la palabra de Dios. is the Word of God. Amén. La iglesia se ha parado sobre este lugar seguro desde entonces, And the church has stand in these grounds instead, entendiendo cabalmente que cualquier desviación understanding that any deviation en cualquier dirección towards any direction pudiese poner en peligro nuestra revelación. that can place our revelation in danger. Sigue diciendo, Continue saying, esos hermanos those brothers de los años tempranos del siglo XX of the early years of the 20th century, eran inquisidores fervientes de las Escrituras. they were fervent seekers of the Word. Ellos vivieron una gran porción de sus vidas They live a great portions of their lives sobre sus rodillas, in their knees, con la Biblia delante de ellos. and the Bible before them. Ellos lloraron y oraron They whip and they whip, y rechazaron aceptar and they rejected to accept cualquier explicación de las Escrituras any explanation of the Scripture que haya venido a través de la interpretación privada. that came through a private interpretation. Amén. Gloria a Dios. Siguió a decir, Continue saying, después de que el patrón bíblico de las asambleas generales fue restaurado, after
entered para luz y conocimiento adicional. for light and additional knowledge. Pero nada era aceptado como luz But nothing was accepted as a light hasta que se sintieran perfectamente satisfechos, until they were perfectly satisfied, que había parecido bien. that he appeared well. ¿A quién? To whom? El Espíritu Santo. Al Espíritu To the Santo Holy Ghost y a nosotros. and to us. Y ese buen espíritu de unidad y acuerdo unánime Amén. fuera alcanzado. And that great spirit of unanimous was achieved. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Lord. Entonces, de esas sagradas escrituras, So out of those sacred scriptures, Aleluya. el Señor nos ha revelado the Lord has revealed to us lo que conocemos acerca de la iglesia. what we know about the church. Amén. Amen. Tenemos un fundamento We have a fundamental para la iglesia, for the church, para la asamblea general, for the General Assembly, para el cuartel general, for headquarters, para todos los nombramientos. for the appointments Amén. De la misma palabra de Dios of the Word of God itself que hemos mencionado aquí. that we just mentioned. Hablemos un poquito del gobierno entonces. Then let us speak a little bit about government. Yo sé que ustedes ya conocen todo esto, I hermano, know you already may know all this, pero yo me gozo. but I rejoice. El gobierno teocrático, The theocratic government, empieza this starts, o tiene su punto de partida or it has a departure moment, o se establece primeramente or it's established first of all en el corazón de la persona. in man's or the person's heart. Amén. Amen. El gobierno teocrático The theocratic government, se establece it is established, o tiene su punto de partida or it has its beginning, primeramente first of all, en el corazón de la persona in the person's heart cuando acepta a Cristo. when he accepts Christ. Es entonces que él entrega su corazón a Dios That's when he gave his heart to God, y se sujeta and he's subject a la voluntad de Dios, to the will of God, al gobierno de Dios. to the government of God. Hágase en mí tu voluntad, Let it be in me your will, no la mía, not my will, sino la tuya. but your will. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Al no ser así, If it's not like this, será imposible que la persona obedezca it will be impossible for the person to obey la voluntad de Dios para su vida. the will of God for their lives. Dios tiene que ser el gobernador de su corazón, God has to be the ruler of their heart de modo de que pueda decir in a way that he can say, todo lo que Jehová ha dicho, everything that the Lord has said, eso haré. that I will do. Porque donde Dios no gobierna, Because where God does not govern, no puede decir todo lo que Dios ha dicho, then you can't say everything that God has said, yo lo haré. I will do. Amén. Teocracia Theocracy, es esa forma de gobierno que opera bajo la inmediata it is a way, a form of government that operates under the immediate supervisión de Dios. supervision of God. Pero fíjese aquí, a través de hombres Through men llenos del Espíritu Santo. filled with the Holy Ghost, Amén. Y en el cual Él siempre reina supremo. in which he always reigned Es decir, en el gobierno de Dios. in the government of God. Hablando del gobierno teocrático. Speaking about that theocratic government, Amén. Debemos recordar una cosa que es muy importante we need to remember something that is very important acerca del gobierno teocrático. concerning the theocratic government. Es que Dios mismo, Is that God himself, a través del Espíritu Santo, through the Holy Ghost, es el impulsor y director he is the one that impulse and director de todas las actividades, of all the activities todas las decisiones de la iglesia. in all the decisions of the church. Amén. El elemento humano, The human element, que somos usted y yo, which is you and I, los líderes de la iglesia, the leaders of the church, somos simplemente el canal was just a channel a través del cual in which Él, a través del Espíritu Santo, him, through the Holy Ghost, obra. operates. Por eso que necesitamos el That's why we Espíritu Santo. need the Holy Ghost. No podemos rechazar el Espíritu We
Santo. cannot reject the Holy No Ghost. podemos estar sin el Espíritu We Santo. cannot be without the Holy Ghost. Amén. Si el ser humano se ejerce independientemente If the human being governs independently de la administración del Espíritu Santo, of the administration of the Holy Ghost, entonces then otra forma de gobierno another type of government ha ocupado el lugar. has occupied that place. Amén. Para que se pueda decir que es el gobierno teocrático, So in order to be said that it's a theocratic government, Dios tiene que reinar supremo God has to reign supremely y el Espíritu. freedom. Amén. Gloria al Señor. La teocracia Theocracy novotestamentaria, in the New Testament, hablando de la venida de Jesús y el establecimiento y edificación de su iglesia, speaking about the coming of Jesus and the establishment of the church, significó que el gobierno estaría bajo la inmediata dirección de Dios, signifying what's going to be the government under the immediate de acuerdo a la Biblia direction according to the Bible e inspirada por el Espíritu Santo. and inspired by the Holy Ghost. Amén. Alguien dijo Someone said, que tener tal gobierno operando el 100% del tiempo to have such a government operate 100% of the times significaría que sus afiliados would signify that affiliates tienen que buscar y obedecer la palabra de Dios need to search and obey the Word of God y al Espíritu Santo and the Holy Ghost 100% del tiempo. 100% of the time, Amén. Todo el tiempo. all the time. Bueno, sabemos que Dios opera su iglesia a través y por el Espíritu Santo We know that God operates through His church through the Holy Ghost de acuerdo a las Escrituras. according to the Scriptures. Por lo tanto, si el hombre dice Therefore, if man says que él está haciendo lo que Dios le dice que haga, that he's doing what God is telling him to do, pero es contrario a las Escrituras, that is contrary to the Scriptures, es un error. then it's an error. Amén. Bueno, en este gobierno In this government, tenemos que buscar, we need to seek encontrar and to find y seguir la voluntad, and to follow the will, el pensamiento de Dios the thoughts of God a través del Espíritu Santo. through the Holy Ghost. Amén. Porque el Espíritu Santo inspiró. Because the Holy Ghost inspired, Ahora hay que seguirlo. so now we need to follow Him. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer algo que escribió el hermano A.J. Tomlinson I'm going to read something that Brother A.J. Thompson wrote, y varios otros hermanos. and some other brothers. Le puse aquí, Dios ha proveído este gobierno. And I titled it, God has provided this government. Él ha proveído este Him gobierno. provided this government. A.J. Tomlinson dijo, A.J. Thompson said, el Señor ha proveído un gobierno the Lord has provided a government para gobernar a su pueblo to govern His people, y sus leyes y reglas and His laws and rules están contenidas en las Escrituras are content in the Scriptures del Nuevo Testamento of the New Testament y en tipos y sombras and type and shadows en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Este es el gobierno de Dios This is the government of God para su pueblo, for His people. en vez de un gobierno por el pueblo, Instead of a government by the people, para el pueblo, for the people, como una república. as a republic. El gobierno de Dios es teocrático, The government of God is theocracy, gobierno en el cual las leyes dadas son dadas por el Señor mismo. in which the laws are given by God Himself. Y es nuestra responsabilidad, And it is our responsibility, disculpe, es nuestra responsabilidad it is our responsibility de que obedezcamos estas leyes ya dadas to obey these laws already given. aquí en este sagrado libro. Otro hermano escribió, Another brother wrote, no es el plan de Dios it is not that God's plan soltar a su pueblo, to let His people go dejarlos sin protección de gobierno, and leave us without protection of government, sobre y alrededor de ellos, sin over gobierno, or around of them without government, sino que dice el pueblo tiene que aprender a someterse, but the people needs to learn to submit, tiene que aprender a obedecer la autoridad,
to learn to obey the authority, tiene que aprender a obedecer aquí needs to learn to obey here a fin de poder reinar durante el milenio. in order to reign during the millennium. Si no aprende a someterse al gobierno aquí, If they do not learn to submit to the government here, no tendrá ningún valor bajo el hermoso reinado de Cristo allá. you will have no value to the beautiful range of Christ there. Este es un campo de entrenamiento, This is a training camp preparatoria preparation para utilizar en el futuro. to utilize in the future. Amén. Él nos prepara para ser reyes y He's sacerdotes. preparing us to be kings and priests. Él nos aceptará como gobernadores eficientes He will accept us as governors en proporción a nuestra sumisión a su gobierno in complete submission to his y government, nuestra fidelidad a Él, que es and our fidelity to him, which is nuestra gran cabeza our great head, y legislador. the legislator. Y terminó diciendo, hablar de gobierno hoy To speak about government today no es muy popular para algunos. is not so popular for some. Cuidado con algunos. Careful with those some. Él siguió a decir, es decir, And continue saying, no es popular estar en pro de Él. it is not so popular to be in pro of him. Aunque quizás es popular hablar acerca de It Él may be popular in speaking about him, si estás en contra de Él. but if you're against him, Hablando del gobierno. speaking about government. Amén. Otro hermano dijo acerca de esto. Another brother said concerning this, Algunos ven el gobierno como una forma de castigo. some people see government as a way of punishment. Nosotros debemos considerarlo como un método de protección, But we should consider this as a protection el method, gobierno de Dios. government of God. En las naciones a veces la gente se queja In ancient, people will complain de tener que pagar impuestos that they have to pay taxes o de tener que vivir por ciertas leyes y reglamentos. or to live up to certain laws or rulings. Pero But cuando el enemigo se levanta, when the enemy arrives, se siente bien then they feel well al saber que tenemos un gobierno to know that they have a government que nos protege del peligro y del mal. that will protect us from danger and evil. No podemos tener las dos cosas. We can't have both ways. Amen. Además, este hermano dijo, a veces la gente se queja People may complain que porque nos sacan del cheque, nos cobran los impuestos, because they take taxes out of our checks. pero luego cuando hay peligro But whenever there's danger y sacan los cohetes, and they release the fireworks, le echan el combustible a los jets they put the fuel to the jets y compran las balas para and they buy las the bullets, metralletas, nos sentimos bien and we feel well porque el gobierno nos protege. because the government is protecting us. Amén. Bueno, también es bueno saber It's good to know que a través del gobierno de la iglesia, that through the government of the church, mi alma, my soul, su alma, your soul, puede ser protegida can be protected de sus enemigos. of your enemies. Amemos el gobierno de Dios. Let us love the government of God. El gobierno de la iglesia está claramente diseñado The government of the church is completely or surely designed para suministrar la protección necesaria to minister the necessary protection en contra de las herejías against heresies y aquellos que las promueven and those who promote them o los que caen en ellas. or those that fall in them. Amén. Tres cositas quiero mencionar aquí. 3 things I would like to mention. La teocracia, acerca de la teocracia. Theocracy Nunca falla. never fails. El hombre falla, Man will fail, pero el gobierno de Dios no falla. but God's government will never fail. Alguien dijo, cuando la teocracia de Dios falle, Someone said when the theocracy of God fails, cuando la teocracia de Dios falle, whenever God's theocracy fails, Dios habrá fallado. that means God has failed. Cuando Dios falle, And whenever God failed, las puertas del infierno habrán prevalecido. then the gates of hell they have prevailed. Pero por supuesto, But obviously, esto jamás nunca sucederá. it never happened.
de Dios. The government is of God. El gobierno The government de la iglesia of the church no es de amistades, is not about friendships ni de política, or politics ni de manipulación. or manipulation. Es de Dios. It's of God. Aleluya, gloria a Dios. Otro varón dijo, Another man said, un río sin riberas, a river without banks riberas, amén, es una inundación. will be a flood. Amén. Un río sin riberas es una A inundación. river without banks will be flood. Y una iglesia sin gobierno And a church without government es una jungla. will be a jungle. Amén. Gloria al Señor. Amemos el gobierno de Dios. Let us love the government of God. Amemos la palabra de Dios. Let us love the word of God. Porque a través de ella conocemos el gobierno de Dios. Because through that we know the government of God. Tanto la palabra como el gobierno de Dios As the word of the government of God, no son el invento del hombre. they're not the invention of man. Amén. Amen. Y yo no defiendo estas cosas And I don't defend these things por el nombramiento que tengo. because of the appointment that I have. Yo lo creí mucho antes. I did it way before them. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Well, hay mucho que decir, hermano. so much to say. Quizás Perhaps les dejo algunas escrituras. I will leave you with some scriptures. Éxodo 19, Exodus 19, 3 al 8. 3 to 8. A veces encontramos que Sometimes we find that referente cuando la gente ya no quiere o nunca han querido el gobierno de Dios, when people never wanted the government of God, empiezan a desacreditar they start to discredit la necesidad the need de los canales que Dios ha proporcionado that the channels that God has provided para que el gobierno de Dios opere. for the government of God to operate. Amén. Encontramos en Éxodo We find in Exodus, que fue Dios que llamó a Moisés para subir al monte it was God that called Moses to go up to the mountain y le dio la palabra and gave the word para que se la diera al pueblo. to give it to the people. Y cuando el pueblo recibió la palabra de Dios a través de Moisés, And when the people received the word of God through Moses, ellos contestaron todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. they answered everything that God has said we will do. Y la Biblia dice que Moisés refirió la palabra del pueblo a Dios. And the Bible says that Moses referred the word of the people unto God. Un capítulo más tarde, A chapter later, después de que ven el humo y el estruendo y todo el smoke and the espectáculo que hizo Dios, that makes it spectacular, tuvieron miedo. and they fear. Y ellos dijeron, And they said themselves, habla tú con Dios por nosotros. you speak with God Porque tenemos miedo. because we fear. Amén. Pero era el plan de Dios. But it was God's plan. Porque Dios le había dicho a Moisés, Because God told Moses, yo voy a descender en una nube, I will descend up and in a cloud, en relámpago, en fuego, thunders and fire, para que el pueblo so that people tema can fear. y sepa And they will know que yo he hablado contigo. that I spoke with you. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más tarde encontramos Later we find en Números, in the book of Numbers, déjese, nomás le voy a dar la referencia. I'm just going to give you the reference. Números, disculpen, sí, Números 16, Numbers chapter 16. la historia de Coré. Correct story. Aleluya. Y ustedes que han leído las escrituras, You that have read the scriptures, saben cuál era el espíritu de este hombre you know what the spirit was in this man, y los que andaban con él. and those that were with him. Y ellos dijeron, And they said, nosotros también, we also, a nosotros también Dios nos puede hablar.
Also, God can speak to ¿O solamente us. tú? He said, only you. Pero el llamamiento de Moisés But the calling of Moses no fue porque Moisés lo quiso was not because Moses wanted, o porque lo pidió or because he asked for it, o porque lo anduvo buscando. or he was looking for it. Dios descendió God is en esa salsa que ardía in that burning bush. Hallelujah. y fue a través de eso que Dios trajo a Moisés And it was through that that God brought to a Moses, su presencia to his presence, y le dijo a él: Moisés, and Moisés, said, Moses, Moses, quítate las sandalias, take the sandals. porque el lugar en que tú estás parado The place you're standing, Aleluya. es tierra santa. it is holy ground. Aleluya. Gloria a Dios. Dios God trató con Coré deal with Corinthians por su rebeldía en contra del gobierno de Dios, for some rebellions against the government of God, por levantarse en contra del hombre de Dios. because he arose against La the man of God. La Biblia también dice en Números capítulo 12 The Bible tells us in Numbers chapter 12 que María y Aarón hablaron contra Moisés. that Miriam and Aaron spoke against Moses. Amén. Y ellos dijeron: And they said, solamente por Moisés ha hablado Jehová. he said, God only speaks through Moses? ¿A poco solamente a través Dios va a hablar? He said, only through him God's going to speak? Estaban hablando de Moisés. They were speaking about Moses. Moisés no lo sabía, Moses did not no know. estaba He presente, wasn't present. él no se daba cuenta, He did not know. pero Dios sí. Aleluya. Y también dijeron: And they also said, ¿no ha hablado también por nosotros? hasn't God spoke through us as well? Y dice la Biblia: y oyó Jehová. And the Bible says, and God heard them. Porque no era tanto que se estaban levantando en contra de Moisés, It was not much that they were rising against Moses, sino en contra de Dios. but it was against God. Porque Dios es un Dios soberano Because God is almighty. y Él hace lo que quiere hacer. He does as he speaks. Y Él llama a quien Él quiere llamar. He calls whoever he wants to call. Y Él pone a quien Él quiere poner. He plays whoever he wants to Y play. quita a quien Él quiere quitar. He moves whoever he wants to remove. En el gobierno autocrático. In the theocracy government, Bueno, tuvieron grandes problemas. they have so great Le problems. cayó una lepra tremenda a María. Miriam had a great leprosy. Amén. Que Moisés oró por ella The Moses prayed for her, para que Dios la limpiara. so God will cleanse her. Amén. Josué fue otro hombre Joshua was another man. que cuando Moisés murió, When Moses died, Dios no le dio la opción God did not give him the option al pueblo to the people para elegir a un líder. to select a leader. Estoy hablando, hermanos, de la soberanía de Dios, And I'm speaking here of the almighty of God, del gobierno de Dios, government of que es un God, gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. which is a government under the immediate direction of God. Él llamó a Josué. He called Joshua. Y dice en Deuteronomio 34, en el versículo 9, que él fue lleno del espíritu de sabiduría. Deuteronomy 34:9 says that he was filled with wisdom. Ya cuando Moisés estaba para morir, When Moses was about to die, Moisés puso la mano sobre de él Moses placed his hand up on him, y Dios lo llenó de sabiduría. and God filled him with wisdom. En Josué In Joshua, encontramos we find que Dios le da directivas a Josué, they gave him directions to Joshua, le da instrucciones give him instructions. y no le dio oportunidad al pueblo para escoger y He decidir did not give time for the people to decide, quién quieres tú, who do you want? quién quiero yo, Who do I want? porque en el gobierno de Dios Because in the government of God, es lo que Dios quiere, is what God wants, es lo que Dios manda. is what God orders. Amén, hermano. Cierto. Vamos al Nuevo Testamento, So let us go to the New Testament. solamente las referencias aquí. Just give you references here. Ya voy a terminar. I'm almost done. Aleluya. Hechos, The book of Acts,
Aquí encontramos en el versículo, capítulo 9, Chapter 9, we find cuando Dios le aparece a Saulo when God appears to Saul, y luego Saulo queda ciego. and then he became blind. Y Saulo le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Versículo 6. Verse 6, and he says, Lord, what do you want me to do? Fíjese lo maravilloso que es Dios. This is the amazing of God. Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Saul said, what will thou have me to do? ¿Acaso creemos que Dios no podía decirle You think God cannot tell him de una vez qué es lo que él quería que hiciera? once and for what he wanted him to do? Claro que sí. Of course he couldn't. Pero Dios quiso hacer But God wanted to do otra cosa something else. y operar a través de su gobierno, And to operate through his government, mostrar su gobierno. to show his government. Cuando él le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, levántate When he asked him, what do you want me to do? y He said, entra en la ciudad go into the city y se te dirá and he will be told lo que conviene hacer. what must be done. Ahora, una persona, si hubiese sido otra persona, Now if it would be someone else, quizás se enoja con el Señor. perhaps it would have gotten with God. Pues si ya estamos hablando, Señor, Would have said, Lord, de una vez dime lo que tell me quieres que now. haga. ¿Para qué me haces esperar? Why do you want me to wait? Amén. Pero Pablo But Paul tuvo una experiencia con Dios, had an experience with de God. tal modo que cuando Dios le dijo, ve a la ciudad When God told him, go to the city, y allá se te dirá and there he will be told lo que te conviene hacer. what must be done. Algunos dicen, Some might say, yo solo voy a hacer lo que Dios me diga, I'm going to do only what God tells me to do. pero en la iglesia But in the church, hay un gobierno, there's some government. hay un canal a través del cual Dios There's a channel in which God opera. operates. Y en esta escritura, y ahorita vamos a ver otra, In this scripture, we're going to see another one. estamos viendo ese canal. We're seeing that channel. Porque Dios después habla con Ananías Because God later on speaks with Ananias y le dice a él, ve and tells him, allá y búscalo, seek him, encuéntralo find him, y habla con él. and speak to him. Versículo 17. Verse 17. Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino, Brother Saul of the Lord that appeared to thee way, por donde venías, as thou camest, me ha enviado. hath sent me. Amén. Es decir, Él habló conmigo Means he spoke with me. y en esa inmediata dirección de ese gobierno, Direction of the government of God. Él me dijo que venga acá, He told me to come here para que recibas tu vista so you can receive your sight y seas lleno del Espíritu Santo. and be filled with the Holy Ghost. Imagínense si Pablo se impacienta Imagine if Paul becomes impatient y dice, no, yo me voy de Damasco. and he says, I'll leave Damascus. Se va ciego, He will live blind posiblemente nunca recupera la and vista, perhaps will never recover his sight nunca recibe el Espíritu and Santo. will never receive the Holy Ghost. Pero cuando obedecemos lo que Dios nos dice But when we obey what God tells us y operamos como Él quiere que operemos, and we operate as He wants us to operate, podemos estar seguros we can be certain que tendremos una clara visión that we have a clear vision y el Espíritu Santo estará con nosotros. and the Holy Ghost will be with us. Amén. Claro que Dios puede hablar con quien Él quiere. Of course, God can speak to who He wants to. Por eso que hay gente que se salva fuera de la iglesia. That's why there's people that become saved Dios outside los the church. llama a predicar, God calls them to preach. la gente se salva, People become saved. pero cuando Dios nos llama a su iglesia, But when He called us to His church, aquí hay gobierno. there's a government. Aleluya. Amén. Aquí hay gobierno. There's government. La iglesia es el gobierno de Dios sobre la tierra. The church is God's government in this earth. Ok, vamos a otro versículo, otro capítulo. Let us see another passage. Capítulo 10 de Hechos, ahí mismo. Chapter 10 of the book of Acts. Me gusta lo que sucede aquí. I like what happens here. Vamos a leer aquí un poquito. We'll read a little bit. um,
Aquí habla de Cornelio. Speaks about Cornelius. Amén. Que la Biblia dice de Cornelio The Bible says about Cornelius que era pío y temeroso de Dios con toda su casa. that he was a devoted man with all his house and fearful of God. Él tenía una relación con Dios, He had a relationship with God, una buena relación. a good relationship with God. Amén. Y Dios le habló a él And God spoke to him en visión manifiestamente, dice el versículo 3. in vision. It says verse 3. Como dice, como a la hora nona del día, At the ninth hour of the day, que un ángel de Dios entraba a él y le decía Cornelio. and an angel of God came into him and saying unto him, Cornelius. Y él puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? On him he was afraid and said, What is the Lord? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. He said unto him, Thy praise and thy alms are come up unto the memorial before God. Y fíjense aquí. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. And now send men to Joppa and call one Simon, whose surname is Peter. Este posa en casa de un Simón curtidor He lodged with one Simon, a tanner, que tiene su casa junta a la mar. who has by the sea side his house. Él He te dirá shall que tell te conviene thee hacer. what thou